con caídas en el sector bancario, pero finalmente todo lo contrario. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, muy buenas tardes. Bueno, Víctor, ¿cómo has visto la sesión de hoy y cómo la estás viendo ahora mismo en Wall Street? Porque es cierto que, por ejemplo, tenemos algunos bancos cayendo con mucha fuerza. Es el caso de First Republic Bank, que está cayendo ahora en torno a un 30%, la última vez que le pude echar un vistazo a las acciones. Tenemos a los índices en Wall Street subiendo. ¿Cómo ves en general la fotografía hoy del mercado? Que entiendo que es un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Sí, ya decíamos hace un par de semanas que, bueno, en el caso de Europa, ¿no? Todavía tenemos un panorama mucho mejor y tenemos por aquí por pantalla una radiografía, por ejemplo, del índice IBEX 35, ¿no? Que, como vemos, en realidad no deja de ser un apoyo a la media de 30 sesiones lo que ha hecho. Entonces, 8.699 puntos es el primer punto de apoyo, es donde precisamente casualmente hoy habría, que era precisamente donde la semana pasada descansaba, ¿no? Y pues nos estamos aproximando prácticamente a los 8.900 puntos. ¿Qué tenemos en Europa? Hemos visto un primer impulso, hemos visto una corrección, zona de prácticamente de la media, en torno a mediados de diciembre, y desde ahí hemos hecho unos máximos. Nos habíamos alejado mucho de esta zona de soporte, prácticamente más de un 12%, y era normal que en el medio corto plazo las bolsas corrigieran. Es verdad que lo ha hecho de manera muy violenta, precisamente por lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Y es una zona, ha sido un punto de contagio, ¿no? Para todos los bancos europeos, que luego, si queréis, podemos profundizar, Marta, pero yo de momento veo que no hay ninguna zona para ponerse de momento nervioso, ¿no? Han sido correcciones violentas en los índices, vemos el IBEX 35, tenemos el MIB italiano, más o menos está haciendo lo propio, 25.400 puntos, es primera zona de soporte, ha cerrado en 25.900, o el DAX, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Donde pues tenemos una corrección sana. 14.933 puntos es actualmente el punto donde ha cerrado. Vemos que los indicadores en general lo está haciendo bastante mejor que el S&P 500, por lo tanto, un clima mucho más cómodo. También es un momento donde las bolsas en Europa han tirado mucho más al alza, le ha perjudicado mucho menos la sensación del dólar, ¿no? que se ha debilitado en estos últimos meses. Y bueno, la bolsa americana pues con problemas, ¿no? Si vemos el S&P 500, vemos cómo está cerrando cerca de los 3.950 puntos, de momento rebotando un poquito respecto a la semana pasada, pero tiene que pasar precisamente esa zona de soporte, ¿no? En la resistencia. Todavía le quedan muy lejos los máximos, no es como en Europa, que estaban bastante cerca, y tiene una zona de soporte bastante clara en los 3.766 puntos, ¿no? También tiene una zona de soporte en los 3.488, que de momento no se ha visto afectada, pero bueno, ahora mismo no podemos decir que el S&P 500 esté en una zona claramente alcista, ¿no? Primeramente tendría que superar los 4.320 puntos para superar ese rango lateral. Yo creo que puede estar haciendo alguna especie de hombro, cabeza, hombro de acumulación, ¿no? Alguna zona de acumulación. Tenemos que esperar, obviamente, a ver cómo viene la sesión, ¿no? Para las próximas semanas. Sí que lo estaba haciendo un poquito mejor el propio Nasdaq, ¿no? Como vemos, está cerrando, en 12.297 puntos. Está haciéndolo mejor, precisamente, la tecnología en estas últimas semanas, porque obviamente si no se espera una recesión o no se espera que, al menos en teoría, ¿no? Según nos dicen los bancos centrales, los tipos vayan o tengan mucho margen a subir mucho más, probablemente la tecnología sea la que menos perjudicada se vea y por tanto suba más, ¿no? También es un poco el tipo de acciones que tienen una beta mucho más fuerte que el mercado. Y, bueno, en general, mirando algunos indicadores de sentimiento, lo voy a poner por aquí. A ver, un momentito. Vale, tenemos aquí, por ejemplo, el bono a 10, el 10 años menos el 2 años. Es algo que, pues, llamativo, ¿no? Que haya caído tantísimo el bono, los treasuries americanos, pero esto viene precisamente por la crisis que han sufrido los bancos, ¿no? Precisamente en Estados Unidos, los bancos regionales. Han visto que para acceder a los programas de recompra de la Fed tienen obligatoriamente que tener este tipo de bonos para ofrecerlos como colateral y recibir la liquidez del Banco Central en Estados Unidos o el Banco Central Europeo en el caso europeo, y ahora mismo son muy demandados. Si son muy demandados, significa que aumenta el precio de esos bonos. Y si aumenta el bono de esos bonos, significa que su TIR, es decir, que su rentabilidad,
baja de golpe. Entonces, hemos visto TIRS prácticamente en 5,5 y ahora mismo en 3,81, ¿no? Y eso está creando precisamente en el indicador de los 10 años, de un poco de los Treasury de 10 años menos el 2 años, en el caso de los bonos, que nos suele marcar un poco cómo va la recesión, que precisamente estábamos en un escenario probablemente bastante dado a una recesión, y lo notaremos probablemente en los indicadores macro que vayamos resolviendo en los próximos meses, pero sí que estamos en una situación un poquito más cómoda. Vemos también el VIX, cómo está cayendo hoy en el día de hoy, un 2,83. Hemos visto que todavía estamos en una zona un tanto tensa, porque estamos por encima o por debajo de 30, pero también por encima de 20. Y no es una zona, desde luego, de complacencia en un momento en el que ha repuntado bastante fuerte. Y eso sí, tenemos a los nuevos mínimos y a los indicadores de sentimiento bastante negativos. Normalmente esto suele ser en el mercado, cuando hay mucho sentimiento negativo en el mercado concentrado, las manos fuertes no van a querer que todos pensemos igual y que ganemos. Por lo tanto, probable que en algún caso, si los datos de esta semana de Powell no son tan malos, hay algunos rebotes positivos. Y también, como digo, los nuevos mínimos vemos que están desapareciendo, que de momento no están apareciendo muchísimos más, lo cual es positivo en general para el devenir del mercado. Quería preguntarte también, entre otras cosas, por el sector bancario. En el día de hoy lo hemos visto caer al principio bastante, luego, bueno, uno de los ejemplos, por poner un caso, es el de UBS, que ha llegado a caer en torno a un 16% al inicio de la jornada, después ha subido un poquito, ha llegado a subir a lo largo del día un 6% incluso, pero luego ha rebajado un poquito ese suflé. Y claro, quería preguntarte si ahora es un buen momento para entrar en el sector bancario, teniendo en cuenta la fuerte caída que hemos tenido y que ahora parece que de nuevo tenemos cierta calma, porque ya han caído los bancos que en teoría tenían que caer, bancos estadounidenses regionales, Credit Suisse en el caso del viejo continente. Tampoco hay nada que nos haga indicar que otro banco europeo pueda seguir el mismo destino que Credit Suisse, así que ¿es momento ahora, crees, para invertir en el sector bancario, Víctor? Bueno, pues en el caso de, simplemente tocando la banca regional, que me lo habías preguntado antes y no lo hemos visto, en el caso de First Republic Bank, está claro que no, lo tenemos en pantalla. Viene dando pistas ya desde hace tiempo, ¿no? Porque alguien puede pensar, claro, esto nos ha pillado un poco desprevenidos. Sí que es cierto, es que nadie se esperaba una caída tan agresiva y cómo se ha producido, pero sí que vemos indicadores de media de 30 sesiones en cuanto a su rango semanal, podemos ver cómo no tiene una tendencia positiva, ¿no? Y esto ha hecho precisamente que perdiera soportes en 105 y en la zona de los 118 que no se superaran, y le ha hecho caer pues de manera muy agresiva. Pero lo cierto es que ya en los indicadores que manejamos nos estaba mostrando que precisamente el RSC de Mansfield estaba haciendo un comportamiento mucho peor que el S&P 500, lo cual son de ese tipo de acciones que no deberíamos tener en cuenta, y que además había un CFI bastante negativo, que es la compra de fondos institucionales, que también lo consideramos bastante peculiar, ¿no? Si miramos empresas más del sector europeo, vamos a mirar, por ejemplo, por aquí BBVA. Yo creo que no ha pasado nada que no haya ocurrido también en los índices, ¿no? Podemos decir que actualmente BBVA tiene una tendencia positiva, ¿no? Porque estamos creando nuevos máximos crecientes y la media, precisamente 30 semanas, es positiva. Es cierto que ha perdido un poquito de momentum, pero, bueno, mientras se mantenga por encima de estos 6,22, es un banco que ha hecho una corrección fuerte, obviamente, no hay que desestimarlo. Venía de un 19% arriba y ha caído fuerte, pero actualmente sujetándose en 6,23. O si vamos precisamente a otros bancos del sector, tenemos en el caso a Santander, ¿no? Como hoy tocaba casi los 2,90, que es una zona de bastante relevancia, precisamente por los soportes que se habían dejado. Hoy repuntaba fuerte a un 2,77, prácticamente hasta la zona de 3,22, lo cual yo creo que en Europa no tenemos ese tipo de problemas, ¿no? No creo que, además, los bancos, obviamente hay que, por ejemplo, tenemos BNP Paribas, ¿no? en Europa, un tipo de banco que ha perdido media de 30 sesiones, ¿no? Este es un banco que no está tan fuerte como los anteriores. Ahora mismo, precisamente, España, parece mentira, ¿no?, con lo que ha sido el IBEX, pero es uno de los puntos o de los índices cuya mayor fortaleza en el sector bancario se puede ver, ¿no? Se puede ver de manera, además,
patente, ¿no? Latente. Entonces, al final, tenemos situaciones muy diversas entre los bancos europeos y los bancos españoles, tenemos obviamente diferencias con los americanos. Yo creo que la clave es que los bancos europeos están muy, ¿cómo decirlo?, muy regulados, están soportando unos test de estrés muy altos, donde con unos ratios de capital que tienen que cumplir para garantizar, pues precisamente, ningún tipo de quiebras, o al menos de este tipo, y sin embargo la banca regional estadounidense no tenía este tipo de regulaciones, ¿no? Lo cual también, por otra parte, me parece un error que después de haber pasado todo 2008, tanto la banca siga con este tipo de controles y otros bancos pues se haya prescindido, ¿no?, de darle ese tipo de prioridades. Y obviamente en el caso de Credit Suisse, vamos a buscarlo por aquí, a ver si lo tenemos. Yo creo que es un banco en el que hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, la tendencia es claramente bajista. Es un poco, salvando las distancias, lo que ha podido ocurrir con empresas como, ya lo he dicho muchas veces, Abengoa, Banco Popular, bancos que han venido cayendo, que no han sido capaces de superar medias de 30 sesiones, que han ido haciendo mínimos cada vez más crecientes, y precisamente Credit Suisse es el ejemplo de un banco que, si miramos en rango mensual, ha pasado casi de los 66 o 80 francos suizos, en este caso, a casi 2, ¿no? Al final se mascaba la tragedia, pero sí que es verdad que hace muchísimo tiempo que la banca en este sentido, o este banco en concreto, estaba dando señales de debilidad. Una de las señales más claras que estaba dando de debilidad precisamente venía a raíz de las coberturas de impago, ¿no?, que precisamente se pagaban por este tipo de banco, ¿no?, donde los CDS, este producto financiero, se había disparado pues por casi por 100, ¿no?, en los últimos meses. Bueno, y dejando a un lado las empresas, quería preguntarte por lo que podría hacer la Reserva Federal esta semana, Víctor, porque tenemos reunión de tipos el miércoles, comienza mañana, ya saben, una reunión de 2 días que acaba el miércoles, y claro, hay muchas dudas, ¿no?, respecto a lo que pueda decir Jerome Powell y a la decisión que pueda tomar la Reserva Federal, porque, claro, hace un par de semanas teníamos a Powell hablando en el Congreso de Estados Unidos, intentando sugerirle al mercado que podía ser más agresivo, con subidas incluso de 50 puntos básicos, luego pasa todo esto. Y, por ejemplo, hoy desde Goldman Sachs dicen que creen que pasado mañana, el miércoles, tendremos una pausa en la subida de tipos de la Fed. ¿Crees que eso podría ser así o que podríamos tener más bien una continuidad de subida de tipos, es decir, 25 puntos básicos, igual que en la anterior reunión? Pues sí, mira, Marta, yo creo que si miramos un poco al gráfico que tengo en pantalla, estos son los tipos que se esperan a final el 13 de diciembre más o menos de la Fed, ¿no? Precisamente es una encuesta que se suele lanzar al mercado, a los traders, y la gran mayoría pensaba que los tipos hace unas semanas iban a estar ese pivot hike, ese último tipo de interés marginal altísimo, iba a estar en torno a un 5,5%. Como veis, ahora ya nadie espera tipos tan altos, están esperando tipos del 4, del 3,75. La verdad que en este sentido tenemos que tener en cuenta que la Fed ha mandado un mensaje bastante ambiguo. Por un lado se ha dicho, oye, hay que intentar seguir luchando con la inflación, hay que intentar seguir subiendo tipos, pero por otro lado nos está mandando un mensaje muy ambiguo con este programa de liquidez que han lanzado los bancos. Pues prácticamente todo lo que habían reducido el balance en los últimos 12 meses, en el último año, que eran casi 600 billones de dólares americanos, en prácticamente 2 semanas, con todo este tema de los bancos, ha logrado subir casi un 300 millones. O sea, prácticamente se ha reducido a la mitad, simplemente en 2 semanas, lo que venía haciendo la Fed. Entonces, esto es algo muy interesante, porque por un lado la Fed, o Jerome Powell, nos está advirtiendo, oye, tenemos que tomar medidas contra la inflación, pero lo que realmente está transmitiendo al mercado es, por un lado, no tienen tanta liquidez los bancos como nos pensamos para que tengan que estar, obviamente, ofreciendo de nuevo colaterales y garantías al mercado, y por otra parte, no están las cosas no tan claras precisamente en los entornos del mercado, de la Fed, porque tienen que seguir inyectando esa liquidez. Simplemente para que veamos aquí, voy a poner un gráfico, ¿vale? Lo dejo simplemente por aquí, que habíamos colgado precisamente 626 millones. Era la cifra que se había reducido en abril, desde 2022 hasta el pico de marzo de 2023. Habíamos logrado bajar 626 millones.
Y como veis, en las últimas 2 semanas hemos subido 300 millones más. Cada vez que se inyecta liquidez al mercado, es más dinero que obviamente las empresas tienen para disponer de él, y los inversores para también tomar decisiones más arriesgadas. ¿Dónde se ha visto precisamente beneficiado, por decir alguna parte, ese riesgo tan fuerte, ¿no? Pues la liquidez del Bitcoin. Si echamos un vistazo, tenemos aquí al Bitcoin en los entornos de la última semana, del último mes, lo que ha venido haciendo, y como veis, ha subido de manera bastante escalonada, pero bastante agresiva, ¿no? Ya por ahí los inversores, la gente que toma mucho más riesgos, ¿no? La gente que ha estado invirtiendo probablemente en la tecnología, en Nasdaq, ya está viendo cómo el mercado y cómo los indicadores empiezan de nuevo a subir. De hecho, el Bitcoin, después de muchos meses, lo empieza a hacer mejor que el propio S&P, ¿no? Entonces, mi opinión de lo que ocurrirá es que quizás se pueda subir 0,25 la tasa de tipos marginales, pero eso va a quedar un poco empañado, porque si seguimos metiendo liquidez en el mercado, al final el efecto neto, por mucho que suban los tipos de interés, será de nuevo buscar alzas, debilitar el dólar, debilitar el poder adquisitivo, no solo de Estados Unidos, sino del resto de personas que dependemos del dólar, pues para comprar petróleo, comprar otras muchas materias primas, o incluso, ¿no?, derivados en esta moneda. Así que lo que espero en conclusión es una pequeña subida que probablemente quede empañada y que se transmitirá con los meses, yo creo, al mercado financiero en de nuevo repunte de los índices en el medio plazo. Se repunte en los índices de Wall Street tras las palabras de Powell también pasado mañana, el miércoles, con esa reunión de tipos. Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo un placer hablar contigo esta tarde. Gracias, Marta, y un saludo a todos los oyentes. Y nosotros seguimos pendientes de noticias de última hora que nos han llegado.